Vamos a leer en Mateo, capítulo 5. Vamos a leer versos 1 al 12. Vamos a estar de pies. Vamos a leer Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Y vamos a considerar estos versos. Y vamos a pensar cuál es el perfil de una persona bendecida. El perfil de una persona bendecida es lo que vamos a considerar en esta ocasión. Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12, dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Vamos a orar. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Queremos rogarte que tú perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Que tú hables a través de tu palabra, a pesar de quien la expone en este día. Que tú nos hables a cada uno. Que tú nos des la palabra que necesitamos a cada corazón. Si es el de consuelo, de aliento, o el de salvación, de arrepentimiento. Envía tú la palabra, Señor, y llévala a cada corazón que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos. Vamos a, como mencioné al principio, vamos a ver lo que es el perfil de una persona bendecida. Y cuando estaba buscando cómo ponerle al sermón, ¿verdad? Porque la semana fue bastante larga, tuve mucho tiempo para hacerlo, de 200 y pico de días. El perfil de una persona bendecida, pensé, bueno, ¿qué es un perfil? ¿Qué es eso de perfil? Porque no se usa mucho la palabra perfil, por lo menos yo no la uso mucho. Un perfil, podríamos decir que es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a una persona o a una cosa. Rasgos peculiares que caracterizan a alguien. Entonces, podríamos decir que en las redes sociales, en su Facebook o en su Instagram o en su Twitter, usted tiene un perfil, un profile, ¿verdad? ¿Sí? Usted pone ahí algo que lo define a usted. Por ejemplo, me gusta la pesca, me gusta patinar, me gusta montar bicicleta, etcétera, etcétera. La gente pone las cosas que le interesan ahí en su perfil de Facebook, su perfil de Instagram, lo que sea. Yo entonces me puse a buscar en los diferentes perfiles, en las redes sociales, y me puse a buscar qué la gente está haciendo cuando pone que se siente bendecido, blessed. Me siento bendecido, blessed, #blessed.
Puse a buscar eso, a ver qué pasa, qué la gente está buscando cuando dice, qué quieren decir cuando están diciendo que son bendecidos o que se sienten bendecidos. Bueno, encontré muchas cosas. Por ejemplo, encontré fotos de gente en yates de lujo. Y yo, wow, bendecido, ok. Con carros lujosos, carísimos del año, blessed. Hashtag blessed. Casas, mansiones amuebladas, muy lindas. Hashtag blessed, bendecido. Una persona había puesto muchísimo dinero en un sitio y lo puso ahí. Mío, blessed, bendecido. Dinero, fama, fortuna, carros lujosos. La sociedad supone que una persona bendecida es aquella que ha obtenido muchos bienes materiales. ¿Ve? Mucho dinero, muchas prendas, una cuenta de banco bien grande, o una familia perfecta, un cónyuge, su esposo, su esposa, el perfecto, los hijos perfectos. O el trabajo de mis sueños. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo y gano miles de millones de dólares. Me siento bendecido. O también tirarme fotos en Dubái y en Roma o en el Caribe, ¿verdad? En las islas Canarias allá en Europa o no sé, en Nueva Zelanda. Tirarme fotos alrededor del mundo, eso es alguien que está bendecido. O el que tiene los mejores amigos. Todo el tiempo tirándose fotos con los amigos, amigos por aquí, amigos por allá, bendecido. Ahora, déjenme aclarar algo para que no se vayan a malinterpretar. No hay nada malo con querer viajar, ¿verdad? No hay nada malo, porque a mí me gusta viajar, déjenme decirle. Yo fui ayer a Pensilvania y eso es lo último. Me gusta viajar y montarme en un avión, para mí eso me encanta. No hay nada malo con eso. Es bueno viajar. O es bueno querer tener algo mejor, que uno pueda tenerlo. Mire, la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Si tenemos algo que podemos darle gracias a Dios es porque Él provee para nosotros. Él provee para nosotros. El problema es que la sociedad define al bendecido de una manera, Jesucristo lo define de otra manera. Vamos a ver qué contrastes encontramos en la palabra sobre lo que es un bendecido. Encontré en una Biblia de estudio, y estoy traduciendo del inglés, dice que es más que un sentimiento de felicidad temporal o circunstancial, esto de ser bendecido o las bienaventuranzas. Más que un sentimiento de felicidad temporal o circunstancial, ese es el estado de bienestar en que se encuentran los que tienen una relación con Dios y responden a la obra y ministerio de Jesús. Más que un sentimiento temporal o circunstancial, es el estado de bienestar que se encuentran los que tienen una relación con Dios y responden a la obra de Jesús. Veamos entonces cuáles son esas cosas y cuál es el contraste entonces que vamos a ver, porque la sociedad define al bendecido de una manera, Cristo lo define de otra manera. Vamos a ver si hay algo en común en estas dos definiciones. Vamos a ir al pasaje de Mateo una vez más y veamos en Mateo, en el versículo número 3, vamos a ver el primer elemento de este perfil, de este bendecido. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un pobre en espíritu. Es un pobre en espíritu aquel que se considera menor que otra persona, que se siente inferior a alguien. Ese es un pobre de espíritu. O un pobre en espíritu es aquel que no tiene dinero, no tiene nada de dinero, no tiene ningún tipo de bien económico. No. Un bien, una persona que se considera a sí mismo, o una persona que es un pobre en espíritu, es aquel que ha reconocido su condición espiritual. Esa persona reconoce quién es Él y quién es Dios.
él reconoce, o ella ha reconocido su condición espiritual. Reconoce su bancarrota espiritual. Y cuando nos referimos a la bancarrota espiritual, nos referimos por ejemplo, cuando una compañía se va a bancarrota, es porque tiene demasiadas deudas y no puede pagarlas. Una compañía perdió sus ganancias financieras, no puede pagar sus deudas, se declara en bancarrota. Nosotros estamos en la misma categoría. Estamos en bancarrota espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nuestras deudas no podemos pagarlas delante de Dios, de ninguna manera. Nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No podemos pagar a Dios nada de lo que Él ha hecho por nosotros. Él lo ha hecho por su gracia. Nos declaramos en bancarrota espiritual, reconocemos nuestra condición de pecadores y le pedimos que Él tenga misericordia. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver unos cuantos ejemplos de personas, iglesias que no reconocieron su condición espiritual y otros que sí reconocieron su condición espiritual. Unos se consideraban pobres en espíritu, otros se consideraban ricos en espíritu, pero el Señor los trajo de nuevo a la tierra, los trajo de nuevo a su nivel, a donde tienen que estar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 3 y vamos a leer el verso número 17. El Señor hablándole a la iglesia de Laodicea, una iglesia en Asia Menor, cerca ahí de Turquía, donde ahora mismo está Turquía, por esa área del mundo. Dice el Señor, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren qué cosa, no me falta nada. Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El versículo 19 le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que todo aquel que no reconoce su condición espiritual, número uno, cree que está bien, pero la realidad es que no está bien, está mal. Jesús les explica esto a esas personas. Lo segundo es que una persona que no reconoce su condición espiritual tiene que arrepentirse. El Señor le dice, arrepiéntete. No le dice, bueno, mira, trata de mejorar tu situación, chequea, ve a la iglesia, mira, ve que tú puedes. No, arrepiéntete. Tú crees que estás bien, tú crees que eres rico, pero tú eres pobre. Tú crees que estás bien, pero estás mal. Reconoce tu condición espiritual, arrepiéntete. A eso les llama el Señor a esta iglesia. El Señor específicamente le habla a estas personas, a esta iglesia, porque ellos decían que no tenían necesidad de nada. Esta es podríamos decir que la mejor definición de un arrogante, es decir, alguien que cree que no tiene necesidad de nada, que no necesita nada, lo sabe todo está bien para él, para ella. El Señor le dice a ellos, no, ustedes son desdichados, mendigos, ciegos, miserables, los trajo a la realidad. Les dijo, arrepiéntanse, reconozcan su condición espiritual y arrepiéntanse. Tenemos otro ejemplo en Lucas, capítulo 18, y este ejemplo de una parábola que Jesús contó a sus discípulos y a una congregación que estaba reunida, escuchándolo hablar. Él cuenta esta parábola en el capítulo 18, empezando en el verso número 9, sobre un publicano y un fariseo que entran al templo a orar. Es una parábola, ¿okay? Es una enseñanza que Jesús da, una historia que da para enseñarles algo. Y en el verso número 9 dice específicamente así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el fariseo, un doctor de la ley, una persona que había estudiado por años, había aprendido a leer y a escribir, tenía conocimiento de las Escrituras. Es posible que tenía libros de las Escrituras memorizados de memoria. O sea, podía decirlos sin ni siquiera abrir la palabra, de memoria todo. Tenía mucho conocimiento. Era muy respetado porque era un doctor de la ley, ganaba mucho dinero, era muy culto, había estudiado. Él estaba en otra categoría social que las demás personas. Era respetado. El publicano, como contraste, era un colector, un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos. Era judío, pero trabajaba para Roma. Roma gobernaba en esa época toda esa área del mundo. Era el imperio romano. Un judío trabajando para los romanos, colectando impuestos, colectaba más de lo que tenía que colectar, le daba el impuesto necesario a Roma y lo demás era para sus bolsillos. Los judíos odiaban a los publicanos, no querían saber de ellos, no los consideraban judíos reales, los consideraban traidores. Si había un publicano caminando por la calle o por cerca, se iban por otro lado para ni siquiera verlos. Los odiaban. Y la gente decía, bueno, lo odiaba con razón porque estaba trabajando para el imperio, bla, bla, bla. El publicano no era una persona respetada, no era una persona estimada delante del pueblo. Dos personajes distintos. Sin embargo, entran al templo a orar, dice Jesús. El fariseo se para en pie, se pone en pie y comienza a decir la palabra, a orar consigo mismo, y dice muchísimas cosas. Yo no soy esto, yo no soy lo otro, no soy aquello, no bebo, no fumo, ni bailo, yo soy una estrella ahora mismo. El publicano ni siquiera entró, él ni siquiera entró adentro todo el tiempo, se quedó atrás, ni siquiera quería entrar, se quedó atrás. Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, dice Jesús. O sea, él estaba tan contrito en ese momento que él ni siquiera quería mirar hacia el cielo. Se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Al reconocer nuestra condición espiritual, tenemos que ver quiénes somos. Si somos el fariseo o el publicano. Si estamos diciendo a todo el tiempo, Señor, yo soy la última Coca-Cola del desierto, yo hago esto, yo hago lo otro, hago aquello, qué bueno soy. O, Señor, sé propicio a mí, pecador. Bueno, dice Jesús, el que descendió a su casa justificado, obviamente el publicano, el fariseo, entró por ahí y se fue idéntico como entró, igual. No reconoció su condición espiritual. El publicano sí la reconoció, se arrepintió, fue arrepentido, se humilló delante de Dios. ¿Nos humillamos delante de Dios nosotros o pensamos que somos lo mejor que Dios tiene en el reino de los cielos? Yo soy lo mejor. A lo mejor no lo decimos, pero a lo mejor lo creemos. A lo mejor yo lo creo, yo hago esto, yo hago lo otro. Último ejemplo, aquí mismo en Lucas. El capítulo 23, ya al final del libro de Lucas, el Señor es condenado, sentenciado a muerte, condenado a muerte, es crucificado y es crucificado junto a dos ladrones, un ladrón bueno y un ladrón malo. No, los dos eran malos, los dos eran delincuentes, pero estaban en la cruz. ¿Quién va a crucificar a un ladrón bueno? Nadie.
Es un ladronazo, un delincuente. Y estaba ahí porque necesitaba morir por sus pecados, todo lo que él había hecho. Inclusive cuando leamos verá que estoy en lo cierto. 23, desde el 39 hasta el 43 de Lucas. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, este delincuente, fue condenado a muerte por los romanos. Los romanos eran los únicos en esa época, ahí en ese gobierno, que podían condenar a alguien a muerte y ejecutarlo. El Sanedrín judío no podía hacer nada de eso. Los romanos sí podían. Y estos hombres habían sido condenados a muerte. Es posible que Barrabás, el hombre que soltaron para condenar a Jesús, también estuviera en la misma condición. Barrabás estaba en la cárcel y es posible que a él lo iban a crucificar también en ese momento. Sin embargo, un intercambio que hicieron, soltaron a Barrabás y pusieron a Jesús. Así que Barrabás y los dos ladrones debieron haberse crucificados, pero Jesús fue en el lugar de Barrabás. Los ladrones están ahí injuriando y maldiciendo, y uno de ellos le dice a Jesús: bueno, tú no dices que eres hijo de Dios, tú no dices que eres el profeta, qué sé yo, bájate de ahí y sálvanos también a nosotros para que no muramos. Diciendo malas palabras y todo tipo de cosas. El otro ladrón entonces, alguien le prendió el bombillito al otro ladrón. No fue que se le prendió a él, sino que a él se lo prendieron. Y dijo: pero ven acá. Él dijo así porque él es dominicano. Pero ven acá. No. Nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, nosotros estamos aquí con razón. Hicimos muchísimas maldades, no sé qué hicieron, si robaron, si mataron, yo no sé qué hicieron, pero estaban ahí condenados con razón. Pero dijo: este nunca hizo nada, este nunca mal, este ningún mal hizo. Entonces le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me parece que este es uno de los actos de fe más grandes de la historia. No sé, podemos debatir eso, pero este ladrón estaba en sus últimos momentos. Ya le quedaban a lo mejor minutos de vida. Él pudo haber dicho más barbaridades con su boca. Sin embargo, en ese momento él reconoció quién estaba al lado de él. Él reconoció que Jesucristo era el Señor y que Él estaba en la condición que Él tenía que estar. Pero le digo: Señor, cuando vengas, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: sí, no, lamentablemente usted fue muy malo. Usted se va para el infierno ya. Así que prepárese que le quedan 6 minutos. No. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fe porque es difícil como imaginarse a este ladrón en la cruz pidiéndole misericordia a otro que está en su misma condición. Porque los dos estaban ahí crucificados, desnudos y siendo maltratados. Sin embargo, este ladrón, este delincuente, reconoce su condición espiritual y reconoce que el que está al lado de él puede hacer algo por él. Lo dijo, lo creyó, se lo dijo, y Dios, Jesús, le dijo: tú estarás conmigo en el paraíso en un momentito, no te apures, estarás conmigo en el paraíso. Este hombre a punto de morir reconoce su condición espiritual, se arrepiente y Jesús le dice: sí, vienes conmigo al paraíso. ¿Reconocemos nuestra condición espiritual o creemos que somos la última Coca-Cola del desierto? Lo repito, somos lo mejor que Dios tiene
en la congregación. Así que el perfil de una persona bendecida incluye reconocer nuestra condición espiritual. Y cuando reconocemos nuestra condición espiritual, reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Reconozcamos pues nuestra condición espiritual delante de Dios. En segundo término, volviendo a Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo número 8. Y en este versículo dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El perfil de una persona bendecida incluye esto. Una persona cuyo corazón ha sido lavado, una persona cuyo corazón ha sido cambiado, regenerado, una persona que ha nacido de nuevo, en otras palabras. O sea, podemos decir que el corazón, los de limpio corazón, que verán a Dios, son aquellos que han sido lavados, han sido cambiados, han sido regenerados, han nacido de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro corazón, antes de conocer al Señor, está sucio. La palabra dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso, más que cualquier otra cosa, dice aquí, y perverso. Así que un corazón sin Cristo es un corazón perverso. Puede pensar una persona que no tiene a Cristo, que tiene un corazón de lo más bien. No, porque yo soy moral, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo digo un par de mentiras de vez en cuando, o sea, se me zafa una mala palabra, qué sé yo, pero yo soy bien, yo, tranquilo, bien, normal. No, la palabra dice que su corazón es un corazón engañoso, un corazón perverso. La palabra también dice que nuestros pecados nos han destituido de la gloria de Dios. Hemos pecado cada uno de nosotros y por cuanto hemos pecado estamos separados de la presencia de Dios. El estado original de nuestro corazón es un corazón sucio, inmundo delante de Dios, perverso. Y mucha gente cree lo contrario. Mucha gente cree, porque todos somos hijos de Dios, o porque yo soy cristiano, yo creo en Dios. Sin embargo, no ha nacido de nuevo. Los de limpio corazón han nacido de nuevo. Dice el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si Dios no hace esto, nosotros no podemos hacerlo. Dios es el que lo crea, lo que lo hace. Él lo pone donde no hay nada, Él hace un corazón limpio. Donde hay un corazón sucio, Él hace un corazón limpio. Él renueva un espíritu recto en nuestras vidas. En Ezequiel capítulo 36 vemos que el Señor dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él lo hace, es Él que pone su espíritu, es Él que cambia nuestro corazón. Más adelante dice que Él vuelve nuestro corazón de piedra y lo vuelve un corazón de carne. Diferentes maneras de decir un corazón limpio, un corazón renovado, que solamente Él lo puede hacer. Tito capítulo 3 dice, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó, Él lo hizo por su misericordia. En Efesios dice que es por el puro afecto de su voluntad que Él nos ha predestinado, que nos ha llamado, por el puro afecto de su voluntad. En Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La obra del nuevo nacimiento es una obra completa y enteramente de Dios. Dios hace eso en nosotros. Él lo comienza donde no hay nada, lo hace, lo crea y lo perfecciona hasta el día de Jesucristo. En Filipenses, usted se lo sabe el versículo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra es la salvación, la relación con Dios. Esa buena obra, Él la comenzó y la va a terminar hasta el último día, hasta el día de Jesucristo. Entonces, el perfil de una persona bendecida también incluye un corazón limpio, un corazón que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que ha sido
renovado, que ha nacido de nuevo. Entonces tenemos dos cosas. Primero, reconocer nuestra condición espiritual y tener un corazón limpio, un corazón que solamente Dios puede limpiar. Nos hace pensar esto en la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era otro publicano, otro cobrador de impuestos. Jesús siempre estaba con ellos, porque ellos eran rechazados, como le dije, no eran aceptados, sino rechazados todo el tiempo. Nadie quería saber de ellos. Jesús quería saber de ellos. El Hijo del Hombre no vino a salvar y a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos estaban en esa categoría. Zaqueo, un hombre también rechazado por todos, viene y se interesa en Jesús, viene a buscar a Jesús, se sube en un árbol y espera que Jesús pase ahí. Cuando Jesús pasa, lo llama y le dice: ven, vamos a tu casa a comer. Comen, se regocijan. Jesús le proclama la verdad del Evangelio. Y Zaqueo dice: bueno, ok, Jesús, nos vemos, adiós, buenas noches. No, él se puso de pie y dijo: Señor, si a alguien he defraudado, le voy a devolver todo lo que le robé 4 veces. Y a todo el mundo voy a dar mis bienes, a los pobres. Voy a cambiar mi vida, porque el simple hecho de conocerte. Su vida completamente cambió al conocer a Jesús. ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Tu vida ha cambiado realmente cuando dijiste que conociste al Señor, o vives igual que como vivías antes? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado el milagro del nuevo nacimiento en tu vida? ¿Eso sucedió? Eso es parte del perfil de una persona bendecida. Volvamos al pasaje de Mateo. Y veamos rápidamente la tercera característica de alguien bendecido. Versículos 5, 6, 7 y verso 9. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es evidente que en una persona que ha nacido de nuevo, el fruto del Espíritu está ahí, está evidente en su vida. Se puede notar, no es por lo que dice, sino porque sus frutos lo delatan a esta persona. Sus frutos, el fruto del Espíritu. ¿Quién se recuerda del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nos faltó la fe por ahí. En uno de esos está la fe también, pero se me pasó. La fe también está ahí, así que chequéelo. Gálatas capítulo 5. Es conocido por sus frutos lo delatan a esta persona. Ha nacido de nuevo y dice que ha nacido de nuevo con sus hechos, sus palabras y sus hechos. Hay evidencia de estos frutos. Ese fruto de labios que confiesan su nombre, como dice en Hebreos. No se conforma al mundo, no se vuelve como el mundo. Él quiere, o ella quiere, agradar a Dios en su vida, obedecer a Dios en su vida, en todos los aspectos de su vida. Es manso. Apacible y gentil es una persona mansa. Una persona mensa es otra cosa. Una persona mansa es una persona de naturaleza apacible y gentil. Imita a Cristo cuando dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un cristiano que no anda en mansedumbre, entonces tiene que revisarse. No es que vamos a perder un día la paciencia, la perdemos todos, sí. No es eso, sino el que continuamente no anda en mansedumbre. En que su vida se caracteriza por siempre estar gritando y perdiendo la paciencia y denigrando a otro con sus palabras. No, entonces esa persona no es un manso. Si no es un manso, no quiere agradar a Dios entonces.
Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El versículo 6 dice que los que tienen hambre y sed de justicia también son bienaventurados. Y una persona que tiene hambre y sed de justicia ha recibido la justicia que solamente imparte Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor, Dios imparte su justicia a nosotros. Nos da la justicia de Cristo, nos da a nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, en vez de ver nuestros pecados y nuestras faltas, ve a Cristo, aquel que no hizo pecado. Recibimos la justicia del Señor. Entonces, esta persona, por lo tanto, desea a Dios más que otra cosa. Como dice el Salmo 63, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa persona tiene necesidad de Dios y lo dice y lo siente, y su corazón está enfocado en ser saciado por Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, decía el salmista. ¿Quiénes podemos decir esto en este día? Que la palabra de Dios es dulce para nosotros. Esa es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Muchos de nosotros a lo mejor no podemos decir esto. No, a veces no tenemos el mismo deseo de leer la palabra y de estar a solas con Dios. Si esto sucede, pidámosle al Señor que nos ayude a tener hambre y sed de justicia todos los días. No solamente hoy que es domingo, mañana es lunes, también el lunes y el martes y todos los días. Hambre y sed de justicia. Misericordiosos en el versículo 7. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como el Señor nos enseñó, en Lucas capítulo 6 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y cómo fue nuestro Padre misericordioso con nosotros? Bueno, simple. Nosotros, cada uno de nosotros, no merecíamos que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. Sin embargo, Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos dio el mejor ejemplo de alguien misericordioso, lo da Dios al dar a Jesucristo. Y lo sigue dando Dios cada día al darnos cosas que no merecemos todos los días, todos los días. Seamos misericordiosos. Démosle misericordia aún a aquellos que no la merecen, entre comillas. En el versículo 36 que leímos de Lucas, dice, amad pues a vuestros enemigos y hacedle bien. Prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Qué fácil es pagarle a un ingrato, a un malo de la misma manera, ¿verdad? Es lo más fácil. Nuestro corazón está programado para eso. Alguien me dijo una cosa, yo se la recuerdo de una vez. Alguien me insultó, yo voy y lo insulto, porque mi corazón eso es lo que quería hacer. Y eso es lo que mi corazón está entrenado para hacer desde el principio. Sin embargo, la palabra nos dice que seamos misericordiosos, que amemos a nuestros enemigos si tenemos, que hagamos el bien, que seamos pues misericordiosos, porque nuestro Padre, a quien le llamamos Padre, Él es misericordioso. Hagamos lo mismo entonces. Pacificadores. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y un pacificador es aquel que busca la paz y que todo el tiempo está buscando la reconciliación. Seamos nosotros reconciliadores, hijos de reconciliación. En Santiago dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que busquemos hacer la paz, reconciliarnos con nuestros hermanos y buscar la reconciliación. Así que el perfil de una persona bendecida es aquel que tiene 2 carros en el garaje y tiene el mejor reloj de la historia. Tiene mucho dinero y tiene muchas prendas preciosas. O es aquel que reconoce su condición espiritual, cuyo corazón ha sido lavado
y que quiere servir a Dios por sobre todas las cosas. Este es el perfil de una persona bendecida. Por último, leemos en el versículo número 10 hasta el verso 12, donde encontramos posiblemente la última parte del perfil de una persona bendecida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y la primera parte del 12 dice, gozaos y alegraos. Muchos creyentes, yo diría, han creído la mentira de que cuando una vez venimos a los pies del Señor y somos salvos, pues el camino al cielo es simplemente vivir la vida aquí, esperar morirnos o que Él venga e irnos al cielo sin problema, todo en automático, todo bien. Sin embargo, la palabra nos dice que las cosas a lo mejor no van a ser como pensamos, ¿ok? Acuérdense que estamos nadando en contra de la corriente. La corriente del mundo va de este lado y nosotros vamos contra de la corriente. Y eso va a traer fricción, va a traer problemas, van a traer aflicciones a nuestras vidas. La palabra nos dice, nos exhorta sobre esto. By the way, mi deseo no es alarmarlo a usted en este día o asustarlo y salga de ahí pensando que, ¿qué va a pasar? No. Pero es bueno que estemos conscientes y que velemos y estemos preparados porque la palabra nos dice que sí va a suceder. A lo mejor esta persecución de la que estamos hablando aquí no es lo que sucede, por ejemplo, en países del Medio Oriente, por ejemplo, en Irak o en Irán, en países como China o en países como Cuba, en países donde el evangelio es restringido, en Corea del Norte, así, países como estos que no permiten la predicación de la palabra abiertamente. En algunos países te meten a la cárcel por predicar sin una licencia, en algunos países te expulsan si eres un extranjero, y en otros países te cortan la cabeza por predicar a Cristo. Es una persecución fuerte. Y ha sucedido a través de la historia y está sucediendo en estos momentos en muchos países. A lo mejor aquí en esta área del mundo no sucede de esta manera. O sea, no es que nos van a cortar una mano, ¿verdad? Tú eres cristiano, te cortamos un dedo o algo así. No. Pero la persecución va o está siendo tomando fuerza más sutilmente. Van a querer censurar a los predicadores, van a querer bloquearnos de redes sociales por decir que Cristo es el único camino y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer como la enseña la palabra. O sea, hay muchas cosas que podemos decir y por las cuales podemos ser atacados. Se nos acusará de que somos promotores del odio y de los problemas entre las personas, que no somos relevantes en este momento. Tenemos un mensaje arcaico. Ese mensaje ya es muy viejo. Ahora vivimos en otro mundo, en otra sociedad. La Biblia nos exhorta y nos dice que sí vamos a sufrir persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero dice él, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
De alguna manera padeceremos persecución. De alguna forma, familiares y amigos que no querrán estar con nosotros porque somos creyentes, compañeros de trabajo que no querrán saber de nosotros porque le hablamos de Cristo. Eso va a suceder. Nos llamarán locos, nos dirán que hemos perdido la cabeza, que nuestro mensaje es un mensaje del siglo, hace 20 siglos, que ese mensaje ya no es relevante en esta época. En 1 Corintios capítulo 4 dice, versos 11 al 13, hacemos énfasis en estas palabras. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo sufrió todo tipo de persecución, todo tipo de aflicción por la causa de Cristo. Dice la tradición también que el apóstol Pablo fue muerto, fue ejecutado por confesar a Cristo como Señor y no confesar al César como el Señor. Dice la tradición que él murió en Roma ejecutado. Como otros de muchos mártires que también fueron ejecutados. El mismo Esteban, el primer mártir, se le pidió que se retractara, que dijera, no, tú estás diciendo cosas blasfemas. Y él dijo, no, Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, Él es el Señor. Y fue apedreado, y fue muerto. Y mire, la palabra, Él fue apedreado, suena como muy bonita, glamour. Él fue apedreado. No, un paquetón de gente tomaron piedras y se las pegaron en la cabeza. Eso es lo que significa ser apedreado. Y Esteban murió así. Una muerte cruel, una muerte tremenda. Sin embargo, él abrió los ojos al cielo y dijo, Señor, aquí voy. Ten misericordia de estas gentes que están haciendo esto. Como dije, la persecución no será a lo mejor así en esta área, pero sí vamos a sufrir persecución, vituperio, humillación por el nombre de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a pasar por esto? A sufrir persecución. Yo me recuerdo ya hace unos cuantos años, cuando yo estaba en el bachillerato, en high school en República Dominicana, yo estaba en un colegio cristiano y los últimos 2 años yo fui a un colegio no cristiano por razones de más cercanía, etc. Y pues ahí llegó el evangélico. Y entonces el evangélico, habían 2 o 3 evangélicos, pero parecen que eran de la secreta, porque después fue que yo me enteré que ellos eran cristianos. Entonces, fue fuerte porque imagínense, yo estoy en un colegio cristiano y de repente me voy a un colegio no cristiano y fue un shock para mí. Los muchachos se burlaban de sí, me decían cosas y me decían evangélico y me decían esto y me decían lo otro. Y yo no caí en cuenta que eso era como una especie de persecución. Yo estaba tratando de sobrevivir ahí en ese momento, todo lo que estaba sucediendo. Y yo cada día, bueno, Señor, aquí voy otra vez para adentro, para la escuela. Ayúdame, qué sé yo, Y después, poco a poco, pasaron las semanas, los meses, y esa gente que se burlaba mucho de mí, llegaron a ser mis amigos. Ahora somos muy buenos amigos, nos conocimos y nos tratamos y todavía estamos en contacto. Pero el asunto es que había que mantenerse firme, había que mantenerse sin fluctuar, porque si yo flaqueaba en el momento de la persecución y hacía lo que ellos querían que yo hiciera, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué gracia da eso a Dios? ¿Qué gloria da eso a Dios? Yo no sé, algunos de ellos son creyentes en este día y se acuerdan de haberme dicho eso. Pero el asunto es mantenernos firmes, que Dios está con nosotros. Amén. Seremos perseguidos, humillados, avergonzados, amedrentados, nos van a maldecir. Pero mire lo maravilloso que es leer Filipenses capítulo 1, versículos 28 y 29. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Así que se nos concede creer en Cristo. Dios nos ha concedido creer, pero también nos ha concedido que padezcamos por Él. Eso es algo que nos concede el Señor. Él nos permite que suframos por Él. Véalo de esta manera. No lo vea, pero mira lo que me dijeron, me humillaron, me insultaron, me dijeron todo. No, véalo como que el Señor le permite a usted que sufra por la causa de Cristo. En 1 de Pedro dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Estemos preparados, listos para presentar defensa de nuestro Señor y Salvador. Fíjese, las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Si hemos de pasar por las pruebas de la persecución, de la humillación, estas aflicciones no se comparan con la gloria que tendremos en Cristo Jesús. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo en el momento de la humillación, incluyendo en el momento de la persecución por causa de Cristo. Él dice también, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. Así que esta noción de que el cristiano no pasa por ningún tipo de calamidad, ni de problema, ni de aflicción, esta noción falsa de que los cristianos siempre estaremos bien en todo momento y no va a haber ningún problema, eso no es cierto. En algún momento, por ser creyente, vamos a pasar por persecución, por humillación, y esto es parte del perfil de un bendecido. Créalo usted o no, se nos concede padecer por Cristo. Así que el profile de una persona bendecida es que será perseguido o perseguida, humillado. Esta persona desea agradar a Dios con todo lo que es, con todo lo que tiene, con toda su vida. Esta persona tiene un corazón que ha sido renovado, regenerado, ha nacido de nuevo. Reconoce su condición espiritual. Yo te invito a que en esta tarde ya vamos a concluir. Pensemos en esto. Si tú no eres creyente, y quiero definir lo que es creyente, porque muchas personas creen que son creyentes, creen en Dios. Yo creo en Dios, pero la palabra dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que no cree está en condenación, está en la muerte. El que no ha creído en Cristo para vida eterna está en la condenación. La palabra dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo hace Cristo. Te invitamos en esta tarde a venir a Cristo, a arrepentirte de tus pecados, a que reconozcas tu condición espiritual delante de Dios, tu bancarrota espiritual, y le digas, Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador o una pecadora, creo en ti, sálvame como el único Salvador que eres.